Des de la ràdio-televisió del Casal Català de Guayaquil, una producció de l'Orfeó Català de Mèxic per Rap Ràdio, Ràdio Amèrica Barcelona i el Casals en xarxa, presentem Revolta, un pont entre cultures, amb Mireia Viladevall. Benvinguts, amics de Rap Ràdio i de Casals en xarxa, altra vegada aquí a Revolta, un pont entre cultures. Ja sabeu que aquest programa el podeu trobar a les xarxes de YouTube de Casal Català de Guayaquil, del Casal Català de Quito, del Casal Català de Paranà, de l'Orfeó Català de Mèxic i el propi YouTube de Casals en xarxa. I el podeu trobar després a Spotify i a Revolta. La podeu trobar i la podeu escoltar els dijous, ja ho sabeu, per www.rap.cat. Us agrairem que us doneu una maneta a les nostres xarxes perquè això ens va molt bé a tothom. Vinga, doncs comencem sense més preàmbul. Avui també tenim un convidat que ja ha estat altres vegades per aquí, que és el Ítalo Latorre, un gran amic, que ha fet un llibre sobre la dignitat. Vam fer un programa on vam estar repassant quins eren els orígens d'aquesta idea de parlar de la dignitat, vam parlar de les inspiracions d'altres pensadors, d'altres filòsofs, i avui volem parlar d'aquest llibre que té una altra edició corregida i augmentada i que l'Ítalo ens proposa com un espai de conversa, com un espai on ens trobem, pensem, inventem, creem en conjunt la dignitat. Això que és tan difícil de trobar i que en el món actual cada vegada ho es més. Gracias, Ítalo, por estar aquí. Gracias por otra vez compartir tu trabajo. Como les decía anteriormente, el primer programa lo dedicamos mucho a cuestiones, creo que demasiado teóricas. Y ahora me gustaría que habláramos un poco más porque tu invitación es crear conjuntamente la dignidad, día a día, paso a paso, espacio a espacio, apropiándonos de esos gestos, de esos momentos, de esos espacios de la cotidianidad, donde, estoy de acuerdo contigo, es donde se cuece socialmente, en conjunto, la dignidad. Y para eso, Ítalo, me gustaría que nos hablaras un poco de estos elementos que pones en el índice y se me hacen muy interesantes. Porque tú hablas que la dignidad se construye socialmente, pero el título de tu libro es Dignidad por partes. ¿Por qué por partes? Bueno, primero que todo, qué lindo estar de nuevo contigo. Qué bonito poder verte mientras conversamos también. La vez pasada fue solo audio, así que poder verte y vernos y conversar me parece muy bonito. Debo decir, bueno, entendí casi todo lo que dijiste en catalán. Eres un chico listo. Bueno, sé de lo que estabas hablando, esto tenía ventaja. Pero pasé por un café internet en el que yo trabajaba hace 15 años, en el que te conocí cuando hacíamos nuestras conversaciones de tutoría de terapia narrativa. Oh, qué bien. Iba con una persona y le dije, uy, mira qué bonito, porque justo voy a conversar con Mireia, y yo a Mireia la conocí aquí. Me dijo, ¿cómo aquí? Es que aquí, a donde hay un café ahora, era un centro de internet. En esa época yo no tenía internet en la casa ni nada. Sí. Así que estoy en contacto con el tiempo que nos conocemos también, y ha sido muy, muy linda, muy lindo sostener esta relación, La verdad que sí. y además, y muy bonito poder vernos de nuevo, Mireia, porque lo planeamos mucho y costó que saliera esta nueva versión del libro, Sí. que por fin ya salió y se puede comprar en todos los países, por varias plataformas y así. Amazon, una de ellas. Vamos a hacer bien el anuncio para que... Creo que Amazon, de hecho no, parece que buscalibre.com. Buscalibre.com. Sí, okay. Y Reel.
Eh, Pueden googlear Reel Editores y ahí van a estar, se puede comprar en muchos países en la versión internacional y por busca libre. Pero bueno, ¿por qué por partes? ¿Por qué por partes? ¿Por qué no todo No, integral? porque no se me ocurre cómo hacerlo todo integral. Eh, Porque la vida tiene tantas dimensiones diferentes que implican diferentes también posiciones de uno o de una o de une en relación a aquello con lo cual uno se está relacionando, ¿no? O sea, para mí no es lo mismo estar con una persona que yo quiero mucho, una amistad, o con estudiantes, o con mis padres o mis hermanos. Estoy siempre en espacios distintos, ¿no? Como todos los espacios en el trabajo, o si estoy en la oficina, eh, los espacios relacionales son todos distintos y tenemos distintas influencias, distintas posibilidades de influir en esos distintos espacios. Sí. Entonces, y también hay muchas dimensiones de la vida, no solamente los espacios donde influimos, sino que muchas dimensiones de la vida, como eh, que están dados por cuestiones que yo creo que no debieran permear tanto, pero parte del libro yo hablo, por ejemplo, de envejecer. Sí, Eh, y de cómo envejecer en nuestra sociedad occidentalizada es morirse de a poco, es el abandono, el eh, olvido. es el olvido, es la negligencia, etcétera. O también hablo de esta otra, son puras ficciones, ¿no? Como las parejas o las familias o los trabajos, o en las que también estamos construyendo algo permanentemente. O sea, en una pareja, yo estoy con mi pareja o con varias parejas, o si, dependiendo de cuál es la modalidad Ujú. de sexo afectiva en la que yo me involucre, eh, son ahí, esos son como estructuras sociales que están diseñadas para funcionar de una cierta manera. Sí, ayer hablaba con una colega muy querida y hablábamos de cómo la gente joven está rompiendo mucho con los binarios de género, por ejemplo. Sí, Cómo, en relación a mi época, digamos, yo tengo 43 años. Eh, pero al mismo tiempo, cómo no están rompiendo muchas veces con las prácticas que abusivas, por ejemplo, o de celos, o eh, de pertenencia del cuerpo, de posesión de los cuerpos, y etcétera, que son prácticas que es como que la estructura de la pareja en sí misma, más allá de si estamos incluso como desafiando binarios de género, por ejemplo, produce cierto tipo de relación de poder en el que puede haber abuso, por ejemplo. Entonces, el libro por partes es como una suerte de pedagogía, es como decir, bueno, vamos parte por parte, vamos, mm, veamos qué pasa en las parejas, veamos qué pasa cuando envejecemos, veamos qué pasa con los abusos de poder del Estado, veamos qué pasa en el trabajo, veamos qué pasa con nuestra relación con crear belleza, con acceder a la belleza, con nuestra relación con el entorno, con la naturaleza. Claro, si uno lo ve, si uno suma, entre comillas, suma esas partes, uno podría mirar algo mucho más amplio, pero se me hacía más fácil estructurar un libro por sí, partes, eh, y me lo imaginaba también como la restauración de un cuadro o de una obra de arte, ¿sí? Como la dignidad como un patrimonio de la humanidad que ha sido avasallado y violentado tantas veces, que ha sido Eh, bueno, cuando digo ha sido violentado y avasallado tantas veces, estoy hablando de las dictaduras, estoy hablando del genocidio en Palestina, estoy hablando de las guerras mundiales, estoy hablando de todo eso, pero cómo se avasalla día a día también, ¿no? En nuestras relaciones íntimas, privadas, en esas que no aparecen en el mundo público. Y cómo se avasalla porque no cuestionamos, muchas veces damos por sentado formas de vida que se nos han impuesto y que son bastante nuevas y que tienen que ver
lo neoliberal, con la explotación del mundo, del medio ambiente, con la explotación de las personas, con la explotación de los recursos naturales, si les queremos llamar recursos, que también es un problema. Sí. Eh, entonces, claro, creo que igual que cuando se restaura una obra de arte o una estructura arquitectónica que queremos restaurar porque es un patrimonio, hay que hacerlo con cuidado, como con cariño, como con paciencia, con pausa, ¿no? Ujú. Con tiempo también. Y con No es, conocimiento. y con conocimiento y con un trabajo a diario, o sea, Sí. no es un dar por sentado. Yo no escribí un libro de dignidad porque yo sea una persona que ya resolvió el tema de la dignidad, o sea, para mí es un desafío permanente yo avasallo permanentemente sin querer o sin intención y porque estamos metidos y metidas en este mundo, ¿no? Entonces es un trabajo continuo de una mirada crítica y de una conexión con el cuidado. Bueno, este libro ahora se llama, a diferencia del primero que edité yo, se llamaba Sí. Dignidad por Partes, un proyecto de restauración. Sigue siendo un proyecto de restauración, pero este se llama Dignidad por Partes, reflexiones en torno a la ética del cuidado. Es lo que te iba a Eh, preguntar. Dignidad y cuidado. ¿Dónde sería esa línea sutil que diferenciaría una de otra? es una muy buena pregunta. El cuidado es una acción, son acciones Sí. relacionales, ¿no? Como las prácticas de cuidado, ¿sí? La dignidad es un concepto que yo estoy todavía, pese a haber escrito este libro y estar escribiendo otro, que se llama Terapia de la Dignidad. Eh, la dignidad sería un concepto que está para mí asociado a la asignación o al reconocimiento del valor de algo, de seres vivos o de cosas o de y entonces la dignidad tiene que ver con el valor de, voy a reducirlo para esta explicación a los seres humanos, por ejemplo. Pero Sí, yo sí. estoy pensando en los seres humanos, en los seres no humanos, en el medio ambiente, en los mares, en los ríos, en las montañas, en la tierra. Pero entonces es las prácticas sociales que se hacen para atribuir valor a algo en desmedro de otras cosas. ¿Sí? Históricamente la palabra dignidad como concepto ha estado asociado a muchas formas distintas de comprensión. O sea, por ejemplo, y esto lo digo en el libro, ¿no? Como pobre pero digno, o la dignidad asociada a la vestimenta o al poder adquisitivo que una persona tenga o al nivel educacional que una persona tenga. La dignidad asociada a valores como los poderes que uno pueda ejercer, el rey o los políticos. Eh, y entonces la dignidad ha sido un concepto que históricamente ha sido eh, complejo porque ha tenido mucho que ver en muchas ocasiones con la construcción de binarios en la que una parte es digna y la otra no, en la que una parte Sí. tiene valor en desmedro de la otra, ¿sí? Como el nazismo, por ejemplo, para ser Ujú. muy claro, o la colonialidad, la racialización, o el adultocentrismo, o etcétera. Bueno, no voy a nombrar todos los binarios que existen, ¿no? Hombre, mujer, adulto, niñe, humano, no humano, etcétera. Migrante nacional, migrante documentado, indocumentado, migrante con piel oscura, con piel clara, migrante Mm. europeo, migrante africano, etcétera, ¿no? Como todo esto es binario. Entonces, la propuesta acá es como, es una propuesta un poco compleja que a mí me tiene un poco confundido también porque no es un proyecto identitario lo que ¿No? yo pretendo. No es un proyecto identitario justamente porque quiero desafiar las ideas de la atribución de una identidad para tener valor. Es el desafío de que tengamos que
trabajar para poder como dignificar, entre comillas, una cierta identidad, ¿cierto? Como ser blanco o como las luchas sociales también, que yo respeto y que apoyo. Quiero que quede eso muy claro. Ujú. Sin embargo, el libro va un poco más allá, es decir, ¿por qué tengo que yo justificar mi existencia para ser valorado o para tener valor? ¿Por qué tengo que justificar mi existencia? ¿Por qué tiene que las mujeres o el movimiento feminista existir? ¿Por qué tiene que existir el movimiento antirracista? ¿Por qué tiene que existir el movimiento queer o el movimiento LGTBQA+, etcétera? ¿No? ¿Por qué tienen que existir movimientos que reivindiquen identidades para poder ser respetadas y no ser asesinadas o explotadas en este mundo? Entonces, mi pregunta dentro de este libro, pero también del otro, porque tengo una confusión en este momento, porque estoy escribiendo el otro, es si es que se ha estructurado sistemas tan grandes, maquinarias tan gigantes, ¿no? Como del patriarcado hetero, cis, colonial, etcétera, para poder justificar que hay cuerpos que valen más que otros, vidas que valen más que otras, debe ser porque las vidas no valen más que otras. O sea, nadie invertiría tanto dinero, tantas tecnologías de poder discursivas, estatales, tecnologías del cuerpo, en producir identidades que tengan más valor en desmedro de otras, o sea, producir identidades blancas y producir identidades indígenas, por ejemplo, para poder justificar la barbarie. Nadie gastaría tanto dinero, no se estructurarían maquinarias tan grandes para inventar valor de unos cuerpos sobre otros, o de unas vidas sobre otras, si es que no hubiese que super justificar algo injustificable, que es que, que hay cuerpos que valen más que otros, o vidas que valen Claro, más que otras. claro. Entonces mi pregunta es, bueno, entonces volver a lo básico, a lo más, a los cimientos, a lo más fundamental sería entender que no hay vidas que tengan más valor que otras. Por eso se tiene que estructurar toda esta maquinaria. Ujú. Petrosexo racial, diría Paul Preciado, pero del patriarcado neoliberal y colonial y sexista, ¿no? No habría que Claro. construir tanta maquinaria, no habría que No, estar produciendo tantos diagnósticos en la psiquiatría, no habría que estar produciendo tantos relatos en los medios masivos, si no hubiese algo a la base que hay que ocultar, que es que hay vida. hay vida y hay vida humana y hay vida que necesita ser respetada, ¿no? Porque otro pie, el cuidado y el respeto. Y creo que lo que tú estás diciendo es fundamental. No podemos tener dignidad, ni respeto, ni cuidado si somos incapaces de ver en el otro algo similar a lo nuestro, Ujú. ya sea la vida, ya sea un ser humano. ¿A quién cuidamos? A quien pensamos, a quien sentimos cerca. Y los que sentimos cerca es con quien nos identificamos. Y como tú bien dices, creo que este sistema en el que vivimos trata de que esa identificación cada vez sea, en lugar de más amplia, más estrecha. Y que todo lo que no quepa ahí, lo agredamos, ¿no? Ya Es sean muy seres interesante, sí. humanos, sean diferentes formas de vida, etcétera. Es súper interesante lo que tú comentas, Mireya, eh, porque claro, se construyen como territorios muy chiquititos de identificación, como la nacionalidad o el Ujú, equipo de fútbol o la orientación sexual, cosas ujú. muy tristes, ¿no? Muy pobres, es muy, Pobres, pobres, pobres. muy pobre, muy triste, no sé qué otra palabra poner, además de sórdido y de brutal, pero muy triste como reducir la vida a que mi grupito es mi equipo de fútbol o mi... No estoy cuestionando la pasión por el fútbol, por si acaso, por si alguien está escuchando esto. No, no estoy cuestionando, yo también he gritado por goles y no es eso. Son las tecnologías que hacen que muchas personas reduzcan sus vidas a territorios de identificación muy reducidos,
en los que se supone que tienen valor por ser parecidos a uno. O sea, tiene valor las otras personas que yo respeto es porque son heterosexuales o porque son de cierto equipo de fútbol o porque salieron de cierta universidad o porque tienen tal nacionalidad o una carrera o ejercen una cierta profesión. Eh, Justamente el libro lo que promueve o lo que propone más bien es que somos interdependientes desde la diferencia. No, que la idea de limita. Somos interdependientes desde la diferencia, esa es la base, sería la base, ¿no? Y somos gracias al otro, ¿no? Exactamente. Y entonces la teoría decolonial hace algo bien interesante cuando propone la construcción o la invención del ser versus el no ser. O sea, para reducirlo en algo simple, como el europeo, hombre, sí, también, etcétera, no cualquier europeo, aunque igual en esa época cualquier europeo, eh, es ser, es un ser, se cataloga como un ser. Y todo lo que no sea europeo, o sea, indígena, es un no ser. Pero después viene Bartolomé de las Casas con su Dios a decir que además como que se le agradece mucho, pero la verdad es que es una estrategia colonial perfecta, a decir, no, los indígenas también son seres, pero con menos valor. Claro, porque si no son seres, entonces no se pueden explotar. Tienen Claro, que ser seres hasta un nivel en que se puedan explotar. Es como la maternidad. De nuevo, no estoy aquí cuestionando ni estoy criticando el amor de una madre con sus hijos. En ningún caso criticaría eso. No estoy cuestionando el amor, el cariño, el cuidado, etcétera, sino que el concepto de maternidad, ese concepto que obliga a las mujeres a tener que sentir algo aunque no lo estén sintiendo, a tener que sentir que sus vidas, una vez que tienen un hijo, debiera volcarse completamente hacia la maternidad. Y si no, si sienten cansancio o si un día no quieren ver al hijo porque están cansadas, sienten culpa, que es otra tecnología, culpa, ¿no? sí, Y vergüenza, y se sienten malas madres, etcétera. La maternidad, por ejemplo, sería también un buen ejemplo de cómo se construye una identidad que no está al servicio del cuidado, sino que está al servicio de la explotación. ¿En qué términos lo digo? En que la paternidad es otra construcción claro, claro. y no tiene todo el peso que tiene la maternidad. Y un buen padre puede ser buen padre haciendo muy poquito, ¿sí? Y una madre puede ser mala madre haciendo muy poquito. Exacto. Sí, Con eso nada. es una cita, claro, es una cita de Maylene Camus que yo también pongo en el libro, como Sí, haciendo tan poquito se puede hacer mala madre, como haciendo mucho, digamos, por cuidar, y porque un día te enfermaste o porque un día te cansaste, y haciendo muy poquito por el cuidado, puede ser tan buen padre, porque en el fondo el padre, el buen padre actual, es aquel que está más o menos presente, que no le pega a su hijo o que lo muda, digamos, y eso lo hace súper buen padre. ujú, Entonces, yo me pregunto por qué. ¿Por qué tenemos que separar estos roles? Entonces, el cuidado, la ética del cuidado, yo la entiendo como que mi existencia debiera, debiera, voy a decir, debiera garantizar, que es una súper gran frase, debiera sí, garantizar el bienestar de las otras personas y la existencia de los otros seres debiera garantizar mi bienestar. claro. Y para eso necesitamos el reconocimiento de que nos necesitamos mutuamente, de que hay una interdependencia, una, y que todo lo que yo puedo hacer en mi vida personal, por ejemplo, estar aquí conversando contigo, es gracias a una serie de contribuciones visibles y otras invisibles que hacen posible que yo esté acá. Sí, Aquí estoy en un café, por ejemplo, y hay señoras que limpian. Y yo estoy en un café que está limpio y yo no tuve que llegar a limpiar,
Me senté, enchufé el computador y estoy conversando contigo porque hay otras personas haciendo cosas. Sin embargo, las personas que yo son más invisibles que yo. Yo estoy apareciendo en esta entrevista y Ujú. esa señora, que además fue muy amable porque se sonrió y nos reímos un poco antes de entrar, porque, bueno, después te cuento esa historia. Sí. Eh, no está aquí, está invisible, pero yo estoy pudiendo hacer esto gracias a ella también. Y es importante reconocer que mi trabajo contigo al escribir un libro o tener esta entrevista no es más importante que el trabajo de ella Sí, claro. y que yo puedo hacer esto gracias al trabajo de ella. ¿Entiendes? Entonces, es justamente como romper, es más asociado a la teoría queer, si tú quieres, como es romper con los binarios o con las identidades. No necesitamos identidades para tener valor. Necesitamos reconocer y celebrar la existencia. A eso yo le llamo dignidad, que sería Ujú. no una identidad, sino que es como un reconocimiento de que si existimos es por algo, Sí. porque Y somos por alguien importantes es, y por y alguien por es, alguien ¿no? es. Desde Sí. nuestros padres, desde nuestros amigos, desde quien cultivó las hortalizas y vegetales y frutas que hemos estado comiendo hasta el día de hoy, quien cuidó las vaquitas, los borregos y todo lo que hemos comido y los peces, y quien pescó los pescados, toda esa gente, quien hizo la ropa, ¿no? Quien hiló los tejidos, quien cultivó el algodón. Gracias a toda esta gente somos, sin lugar a duda, y vamos siendo a lo largo de la vida. Entonces, esta construcción de dignidad que va asociada, o sea, de dignidad, de reconocimiento de que somos y que celebramos que somos, que estamos vivos, que, que somos quienes somos, como queramos ser, como podamos ser, como nos toca ser, porque muchas veces nos toca jugar un papel. Al reconocer eso, Ítalo, estamos construyendo dignidad cuando además lo sumamos a acciones de cuidado Ujú. hacia honrar y apoyar y potenciar el ser de los demás, pero también estamos trabajando por nuestra propia dignidad. Bueno, yo cuestiono un término que de hecho uso en el libro, que es dignificar. Ujú. Yo lo que estoy proponiendo no es que dignifiquemos, sino que es como más asociado a la idea de la convicción, la convicción responsable, el presupuesto de que las personas, las vidas, las vidas humanas, no humanas, etcétera, tienen valor. No les vamos a dar valor, tienen valor, tenemos valor. ¿Sí? Y entonces que el trabajo de nosotros sería comprometernos e involucrarnos con prácticas de cuidado que honren y celebren ese valor. Entonces yo estoy trabajando en esta idea, que este libro es el primero que está trabajando en esto, que es, yo no dignifico, por ejemplo, yo hago terapia, ¿no? Es como es Claro, a lo que yo me dedico más. Y cuando yo hago terapia, yo no dignifico a la gente, porque yo no soy dueño de la dignidad. claro. La dignidad no me pertenece, yo no soy el sostenedor de la dignidad. Entonces yo no ando dignificando a las personas, ni al mundo, ¿cierto? Sino que me paro en la idea de que las personas o los seres que están al frente mío son dignos, o sea, tienen valor por el solo hecho de existir, que es el primer capítulo del libro. Ujú. Eh, entonces, lo que a mí me toca es que desde mi rol, por ejemplo, como terapeuta, que es uno particular y específico, en el que yo tengo una misión, una tarea, una obligación con las personas, que es de que se sientan mejor después de las conversaciones, digamos, de que sientan que pueden mover sus vidas mucho más de lo que la estaban moviendo, después de conversar conmigo. Mi rol es conversar en formas en que esa dignidad se haga muy visible. Yo sé que esto raya en la identidad, es como Claro, raya o se podría confundir con la idea esencialista de ser.
como si hubiese una dignidad intrínseca al ser humano. Pero yo discuto eso porque no estoy hablando de una identidad digna, sino que estoy hablando de la existencia, que es algo que no tiene que ver con la identidad, con con el identificarse con ciertas cosas, territorios, colores, Ujú. sino que con el hecho de existir. ¿Se Sí, entiende? Es algo mucho, mucho más a la base. Todo lo otro son luchas sociales o formas de opresión, que es la estructuración de identidades para poder diferenciarse. Yo estoy hablando de que esas diferencias son ficciones al servicio de la opresión o a ujú, veces al servicio de ciertas luchas también. sí. Entonces, no sé si logro, si es muy complejo como, o se logra Sí, entender esta idea de... sí, porque además el lenguaje, como se dice en terapia narrativa, no es inocente, y tienes toda la razón. Cuando uno celebra, respeta y, y se relaciona desde este respeto y de este reconocimiento a la existencia, está celebrando la dignidad de los otros, pero también está celebrando su propia dignidad. O sea, no está dando, está celebrando, está respetando, está dándole valor, está reconociendo y quizás hasta agradeciendo, ¿no? Yo creo que a veces también agradecemos la existencia de otros, ¿no? También estamos agradeciendo la nuestra, ¿no? Y estamos celebrando la nuestra de alguna manera. Y eso nos permite ir, ir convirtiéndonos también en personas con más dignidad, porque no sé tú cómo lo veas, creo que sí, la dignidad se construye socialmente hacia afuera, pero también tiene que haber un trabajo interno también para reconocernos como seres, y ahí sí voy a hablar de los derechos, con el derecho y la libertad de ser como queramos ser o como podamos ser, y también reconocer que a veces no lo somos porque no hay las circunstancias necesarias para hacerlo, pero aún así lo intentamos. Ujú, ujú. ¿Estarías de acuerdo con eso? Me resuena, sí, coincido. Ahí me lleva a pensar también cómo uno se encuentra con el valor propio, también, como de ir Claro, reconociendo y celebrando el valor propio cuando uno se involucra en prácticas de reconocimiento y celebración del valor de otras, de la sí, otredad, más bien, ¿no? claro. Las prácticas de cuidado sería como la política en esto. Y eso es más complejo que entender incluso el concepto de dignidad, así como te lo estoy planteando. Ujú. Las prácticas de cuidado, creo que es ahí cuando uno se involucra, porque ya podemos asumir esta dignidad. Ok, nadie vale más que otro. Vale, No hay vida que valga más que otra, no hay existencia que valga más que otra. Ok, ahora, ¿cómo lo hacemos? exacto. ¿Cómo restauramos esta dignidad? ¿Cómo la ¿Cómo lo hacemos? actuamos? ¿Cómo la actuamos? ¿No? Porque para actuarla, para poder involucrarse con la ética del cuidado, hay que también reconocer las prácticas en las que uno está ya involucrado, involucrada, que tienen que ver con estos binarios. ¿Sí? O Claro, sea, por ejemplo, yo como hombre profesional en Chile, de clase media, tengo un montón de lugares de ventaja que son invisibles para mí en sus efectos. O sea, yo no vivo cosas que otras personas viven y que les hace más difícil la vida. ¿Sí? Eh, y asimismo, habito o vivo otros binarios que sí me ponen en desventaja y me doy cuenta y otras personas no se dan cuenta. claro. Pero, por ejemplo, yo ahora a mis 43 años, no sé qué va a pasar cuando envejezca, pero a mis 43 años, yo no estoy pensando en cómo llegar a fin de mes. Eso no es un problema que ocupe ningún espacio en mi mente, por ejemplo. Y yo no es que tenga mucho dinero, ni mucho menos, pero no es un problema. Y eso no me ocupa espacio mental, eso no me está ocupando energía resolutiva de vida. Ujú. Sin embargo,
eso yo lo tengo gracias a que mi trabajo es valorado de una cierta forma en este mundo por sobre otras formas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Como Sí, la señora con la que nos reímos y que limpia, que trabaja más horas que yo y gana menos que yo. ¿Por qué? sí, Y es muy probable que ella sí esté pensando cómo llegar a fin de mes o ojalá no me enferme porque cómo lo hago para pagar si me enfermo, claro. ¿entiendes? Entonces, las prácticas de cuidado implican reconocer o asumir o mirar o darse cuenta, visibilizar ese lugar de ventaja tan invisible que yo tengo de no preocuparme de fin de mes para tratar de ver, y esto no tiene que ver con salvar el mundo o con sacrificarse por otras personas, no tiene que ver con esta imagen, sino que hasta qué punto yo puedo, con mis acciones, construir equidad, por ejemplo, colaborar, solidarizar, construir equidad de alguna forma, ¿no? Eh, yo no voy a poder resolver la situación de la inequidad estructural yo solo, porque sería un proyecto individualista y esto no es un proyecto individualista. Eh, pero entonces, por ejemplo, si yo digo, no, yo no voy a las protestas por mayor equidad porque me parece que no es mi rollo, entonces, claro, no es tu rollo porque estás bien cómodo en ese lugar, ¿no? Ojalá nunca estés en el otro lugar, ¿verdad? Pero estás cómodo en ese lugar, por eso no es tu rollo. Entonces, ¿quiénes van a protestar? Las personas que están viviendo las desventajas muchas veces. Claro. En cambio, bueno, en Chile hubo el 18 de octubre del 2019, hubo un estallido social. Sí, Ujú. espero no haberme equivocado en la fecha, porque con la pandemia y con todas esas Creo cosas. que sí, que fue el 18 de octubre del 19. Mm. 18 de octubre seguro, pero el 19, sí, el 19. Eh, en una cosa muy bonita que hubo en ese estallido social o en esa revuelta o los nombres que tenga, es que muchas personas salieron a protestar por las inequidades. Mm. Muchas personas que no les incumbía esa inequidad directamente en los efectos, en sus propias vidas. Uno veía personas acomodadas protestando por mayor equidad, por las personas que no estaban acomodadas económicamente. Eso no es tan común verlo, ¿No? ¿no? Como no es tan común decir, oye, como hombres vamos a movilizarnos porque haya un desafío a estas políticas patriarcales, ¿no? Como empresarios vamos a salir a la calle a protestar porque no haya tanta inequidad. ¿Te imaginas una protesta así? No No. existe. Entonces, en las prácticas de cuidado y la ética del cuidado tiene que ver con eso, con si eres empresario, cómo estás de consciente de lo que tu ser empresario le hace al mundo y cómo puedes aplacar esos efectos, por lo menos, porque seguramente no va a depender de un empresario cambiar el mundo, pero cómo puede aplacar los efectos de esto. Entonces, Ujú. no es un proyecto idealista, no es un proyecto eh, eh, utópico o iluso, sino que es un proyecto muy concreto, muy real de decir qué lugares estoy ocupando yo y cómo en mis prácticas puedo promover el cuidado, la reciprocidad, la invención de estructuras que rindan cuentas, la estructuración de relaciones que promuevan equidad o que construyan equidad hasta cierto punto, porque la equidad no está en mis manos tampoco. Claro. Yo no voy a dejar de ser hombre en este mundo. Yo si entro a un supermercado y al lado mío entra una persona con color de piel mucho más oscura y no sé, con una vestimenta o tatuajes, qué sé yo, en la cara, y aunque yo sea el que va a ir a robar cosas al supermercado y la otra persona fue a comprarse un café, al final, si salimos los dos, los guardias lo van a estar mirando a él. Yo no tuve que hacer nada. O sea, hay cosas que están fuera de mis manos. Es como esta idea de renunciar a los privilegios es problemática, porque yo no Sí. puedo renunciar a ese privilegio. Yo no le puedo decir al guardia, guardia, míreme a mí y no a esta otra persona, porque yo también podría querer robar en el supermercado, ¿verdad?
No, yo no puedo renunciar a los privilegios de caminar por la calle y que haya casi un 100% menos de posibilidades de ser violado que otras personas que sus cuerpos de mujer son amenazados o de disidencia, son amenazados permanentemente con la muerte y la violación. Por ejemplo, yo no puedo renunciar a ese privilegio. Ujú. Lo que puedo hacer es rendir cuentas, lo que puedo hacer es hacerme cargo y para eso necesito ser consciente de esto. ¿Se entiende esto, no? Sí, sí, Entonces, sí, las sí. prácticas de cuidado no son prácticas como de ilusas, ingenuas, sino que son prácticas de cuidado reales, concretas, cotidianas, del día a día, de, de, que se traducen en cosas muchas veces pequeñas como saludar a las personas, como dar las gracias, como preguntarles si necesitan algo, si están bien, Ujú. llamarlas por teléfono, o se reduce a eso, se reduce, entre comillas, se reduce, o se amplía a O eso. se amplía. Y se, porque se amplía a una conciencia constante de lo que estoy haciendo y del impacto que implica lo que estoy haciendo, ¿no? En este mundo. Ítalo, ya Eso, estamos claro. pasados de tiempo. ¿Cómo te gustaría Sí. cerrar este programa? Agradeciéndote el espacio, porque me das mucha libertad para hablar de esto, que la verdad es que es un trabajo en el que estoy involucrado desde el corazón, y que es confuso, ¿no? O sea, yo no soy una persona, no soy un filósofo, yo soy un terapeuta que hace terapia, pero Ujú. estos temas me apasionan, porque creo que son muy importantes, no solo para la terapia, para la vida, para mis relaciones íntimas. Yo creo que esto me ha salvado la vida. Y Claro. que tú me des este espacio para poder dar vueltas en esto así de libre, me parece una práctica muy linda, que yo agradezco mucho. Yo te agradezco mucho esta conversación porque nos has regalado este espacio para reflexionar cómo, um, cómo vivir, creo que de una manera, iba a decir digna, pero para que entendamos mejor, de una manera donde quepamos mejor en este mundo, entendiendo que somos gracias a que hay otros seres vivos, no nada más seres humanos, seres vivos y seres humanos que nos permiten estar vivos, que nos ayudan a estar vivos y que gracias a eso nosotros somos quienes somos, pero también podemos ayudar a que otros puedan ser mejor, puedan ser y estar mejor en este mundo y que juntos podemos crear un espacio mundo, un planeta Tierra, una patria Tierra, como diría Edgar Morán, donde realmente podamos romper estas visiones tan estrechas, estas ideas tan estrechas del ser, que finalmente, además de reducir el territorio de movimiento de las personas, nos reduce a nosotros porque cuando nos salimos de lo que dicen que debemos de ser, entramos en unos conflictos brutales interiormente, pero también socialmente. Un lugar donde todos podamos celebrar el ser, la vida, el estar, el ser acompañados, creo que eso es fundamental, el estar acompañados. Y, y en este mundo binario, individualista, que aísla personas y grupos sociales, etarios, sexuales, económicos, creo que es fundamental. Muchísimas gracias. No, gracias a ti de nuevo y espero que nos encontremos en persona Yo pronto para también. celebrar la vida. Claro que sí, yo también espero que esto suceda muy, muy pronto y que también nos puedas hablar pronto, pronto de este nuevo libro sobre el cuidado, ¿no? La ética del cuidado, que es fundamental. Sí, ese va a estar mucho más centrado en la terapia misma, ¿no? La terapia de la dignidad. Y, y sí, y que adquieran este libro porque me ayuda mucho eso también, que lo compren para que la editorial que creyó en mí, un autor desconocido, se dé cuenta que valió la pena confiar en mí. Y volvemos Así a que repetir, busca ¿dónde? libre, buscalibre.com o busquen por Real Editores
En Chile, vayan a las librerías a preguntar, porque va a estar en muchas librerías del país. Y si preguntan y no está, animan a los libreros a pedirlo para que estén Exacto. en esas librerías locales. Y con eso ayudan mucho, porque hay mucho trabajo puesto en este libro y en el otro que estoy escribiendo. Y bueno, y ojalá la verdad es que tenga como una resonancia, que es lo que más me interesa a mí, ¿no? Como escuchar las resonancias y el movimiento que este libro pueda producir. Está escrito en capítulos muy cortitos, muy Sí, breves, que yo me lo imagino y lo digo en el libro, que puedan ir leyendo en colectivo y que lean esas 2 hojas o 4 páginas, cierren el libro y se queden conversando. Eh, exactamente. para ver qué pasa con esto, ¿no? Es como una invitación, es una provocación el libro, más que un libro con respuestas. Es un libro que yo espero que abra conversaciones importantes para las Inquietudes. personas. Sí. Pues Muchas y lo gracias, logras, querida ¿eh? Y lo Daniela. logras. Es un Qué libro bueno. exquisito, además, donde le saboreas cada palabra. Muchas gracias por Ay, qué regalarnos lindo. esto, Ítalo. Bien, Un Ítalo, abrazo pues gigante. aquí quan gustes i amics de Rap Ràdio i de Casals en xarxa, ja ho sabeu, Casals en xarxa els dimarts, ens veiem els dimarts per YouTube pels YouTubes de Casals en xarxa, ja els he dit al principi, i Rap Ràdio, ja ho sabeu, dijous per aquí, per www.rap.cat. Moltes gràcies i a reveure.